Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Dark Crafting. El día de hoy es un día especial porque hoy tenemos una colaboración con artistas mexicanos, siendo que es por el mes patrio acá en México, que es septiembre, porque celebramos nuestra independencia. Por eso quise ponerme algo pues hecho por mexicanos. Esta blusa no sé si se vea, pero está bordada a mano. Y pues para hacer match me puse otra flor pero en mi cabello. El día de hoy, como es una colaboración mexicana, nos basamos en leyendas mexicanas. Esto va a ser muy interesante porque hay muchas leyendas en nuestro país que son súper interesantes, algunas hasta de miedo. Y yo escogí una que se llama El Conejo de la Luna. Esta es una leyenda azteca y les voy a contar más de ella en un momento. Y pues también recuerden visitar los canales de mis amigos artistas que van a hacer muñecas súper interesantes. Claro que no se pueden perder la que todos están esperando y la que todos conocen, que seguro es La Llorona. Ahí va a estar seguramente. Entonces, en esta colaboración estamos participando Ceris Charms, Val Kitty's World, Kairos Workshop, My Dolly Dream, Dolly Corn, José Pablo Black Swan, Oak Nara, Molly Dolls, Alicia García, KDG Dolls y nosotros, Dark Crafting. Entonces visiten sus canales que les voy a dejar en la descripción. Tenemos redes sociales también. Siempre digo tenemos porque me gusta pensar como que somos un grupo, las voces en mi cabeza y yo. Por eso siempre digo, les dejamos, hacemos, etcétera. Pero bueno, y pues vamos a la obra. Proyecto, yo voy a utilizar una Spectra. Como siempre, vamos a comenzar retirando el maquillaje de fábrica con un poco de acetona. Y también voy a cortarle el cabello, pero lo guardé para otro proyecto a ver si lo puedo reutilizar, ya que estaba en bastante buen estado. Con ayuda de una lija le quité el brillo que tiene el cuerpo de fábrica y las imperfecciones que tiene atrás de las piernas. Vamos a hacer reroot al cabello de nuestra muñeca. Esta vez no olvidé pintar el cráneo de un color parecido al cabello. Y pues vamos a empezar con un mechón y repetir esto 1.000.000 de veces. Este es nuestro resultado final. Y ahora vamos a hacer nuestro burrito de cabello, que es un clásico cuando hacemos el repintado de muñecas. Ahora ya podemos comenzar con nuestro rostro. Este fue el primer rostro que hice y quería que se pareciera a un conejo porque ese conejo en la luna. Traté de hacerle ojos rojos, pero no me gustó para nada. Es de esas cosas que llegas al otro día y dices, oh no, tengo que empezar otra vez. Y fue lo que hice. Borré todo y comencé de nuevo. Esta vez, con ayuda de los gises pastel, le quise dar
a la mitad de su rostro un tono azulado. Me ayudé de un stencil para hacerle un círculo en su frente, para lo que después iba a ser parte de su pintura facial. Después del fiasco de nuestra cara fea de conejo, decidí darle un look más como si estuviera durmiendo. Al fin y al cabo, este conejo de la luna se supone que es como un fantasma, porque ya está muerto y se sacrificó para salvar a un dios. Entonces me la imaginé como un fantasma muy etéreo que pues camina por todas partes. Nadie le tiene miedo, puesto que es un fantasma bueno. Es un fantasma mártir que se sacrificó a sí mismo. Todos la admiran, nadie le teme. Entonces quería darle a su cara esa sensación de paz. Como es una leyenda azteca, me basé mucho en el maquillaje que usaban los aztecas en esa época y también el maquillaje que usan actualmente los danzantes del centro histórico. Me guié con el círculo que hice anteriormente con el stencil para realizar la pintura de su frente y agregué unos puntos en su entrecejo. Y como yo la imagino como si fuera ya la princesa de la luna. Se ganó su título al sacrificarse, entonces le di toques dorados. En su cara y en sus párpados le agregué muchas sombras con muchos brillos. No se puede apreciar muy bien, pero les aseguro que su cara brilla como la cara de una diosa. Fue mi primera vez haciendo ojos cerrados y la verdad me gustó mucho el resultado final. Le agregué las pestañas y se veían bastante reales. En esta ocasión fue más un 70% de acrílica y 30% de lápices acuarelables. Y como toque final, el brillo de sus labios. Empecemos con su atuendo. Le agregué unos aretes en forma de perla y unas tiras metálicas que simularan tatuajes.
Le agregué pulseras doradas, un collar también, dignas de una diosa de la luna. Para realizar su vestido me basé en la técnica de la cinta, donde ponemos un plástico para proteger a la muñeca. En este caso esta es una maniquí para moldear la ropa. Y de ahí podemos marcar la forma para realizar patrones de nuestro vestido. Para este vestido yo me basé en una fusión de atuendos mayas y atuendos aztecas. La tela que escogí es manta, se me hace una tela muy característica de México y muy fácil de trabajar. Aparte tenía la idea de hacer un bordado y esta tela es perfecta para bordar. Para el bordado yo me basé en imágenes aztecas de la leyenda del conejo de la luna. Los adornos de este vestido fueron una mezcla de pintura dorada acrílica y pues el bordado. El bordado lo hice con hilos color azul turquesa para que combinaran con su maquillaje y le agregué unas cuentas. Fue bastante trabajo, sinceramente, pero quedé muy feliz con el resultado final. El vestido quedó muy bonito. Solo tenía un pequeño detalle: cómo cubrir las puntadas del bordado por atrás. Así que corté unas plumas y se las puse alrededor de la falda del vestido. Y como es la diosa conejo, no podía faltar su colita de conejo. Este fue mi toque kawaii. Como al final no le di ningún toque de conejo a la cara de mi diosa, decidí hacerle una máscara. Esta máscara va a tener las orejas que no le puse a la muñeca y aparte tendrá una pintura basada en los alebrijes de nuestro país.
Después del trabajo de pintura que hice, le hice unos detalles parecidos a pelos de conejo, pero en la forma de los alebrijes. Todo este proceso por alguna razón no se grabó y les pido una disculpa muy grande. Después de algunas escenas perdidas, este es el resultado final de la máscara de conejo de nuestra diosa de la luna. Para el cabello de nuestra diosa, desde el principio yo tenía la idea de un cabello muy largo, ondulado, que fluyera muy naturalmente. Entonces solo le hice algunos rizos con la ayuda de una plancha y mi mango de mi navaja X-Acto. Estilizando el cabello terminamos con nuestra muñeca. Ahora vayamos a conocer su leyenda y lo que todos estábamos esperando, verla posar. Quetzalcóatl, el dios grande y bueno, se fue a viajar una vez por el mundo con figura de hombre. Como había caminado todo un día, a la caída de la tarde se sintió fatigado y con hambre. Pero todavía siguió caminando hasta que las estrellas comenzaron a brillar y la luna se asomó a la ventana de los cielos. Entonces se sentó a la orilla del camino para descansar, cuando vio a un conejito que había salido a cenar. ¿Qué estás comiendo?, le preguntó. Estoy comiendo zacate. ¿Quieres un poco? Gracias, pero yo no como zacate. ¿Qué vas a comer entonces? Morirme tal vez de hambre y de sed. El conejito se acercó a Quetzalcóatl y le dijo: Mira, yo no soy más que un conejito, pero si tienes hambre, cómeme, estoy aquí. Entonces el dios acarició al conejito y le dijo: Me emocionan tus palabras, le dijo acariciándole la cabeza con suavidad. A partir de hoy, siempre serás recordado, te lo mereces por ser tan bueno. Y lo levantó alto, muy alto hasta la luna, donde quedó estampada la figura del conejo. Después, el dios lo bajó a la tierra y le dijo: Ahí tienes tu retrato en luz, para todos los hombres y para todos los tiempos. Tú no serás más que un conejito, pero todo el mundo para siempre se ha de acordar de ti. Pues muchas gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado. Es una de mis muñecas favoritas de ahora en adelante, sin duda. Y pues, no sé, cuéntenme, ¿qué le hubieran puesto ustedes? ¿Qué leyenda hubieran hecho? No sé, lo que se les ocurra. De nuevo, no olviden visitar los canales de mis compañeros porque, wow, hay trabajos impresionantes. Y pues nos vemos la próxima en nuestro siguiente video. No olviden darle like si les gustó el video, dejar comentarios de amor o de odio, ¿por qué no? Suscribirse al canal, síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima con otro cuento oscuro de contar y las manualidades que lo representan. Bye. Con otro cuento oscuro que contar de nuevo. Es mi eslogan y no me lo he aprendido. Nos vemos. Nos vemos la próxima en un... Nos vemos la próxima en otro... Nos vemos la próxima.